Muy buen día, bienvenidos a ED Podcast. Soy Randy Garvey, me da mucho gusto que me acompañen hoy en este nuevo estudio que vamos a comenzar hoy, que se llama En búsqueda de tu tierra prometida. Fíjense que lo que me gustaría hacer en las próximas semanas, de hecho va a tomar varias semanas, es hablar con ustedes de los padres de la fe en cuanto a los patriarcas, los primeros, los patriarcas que caminaban en fe. Y créeme que hay tanto que nosotros podemos aprender. Yo espero poder enseñarles unos conceptos, unos principios de los patriarcas que les ayuda a caminar, que los ayudan estos principios a caminar en fe. Fíjense que en la búsqueda de nuestra tierra prometida, voy a explicar lo que es a rato, es de suma importancia recibir una revelación de parte de Dios. Le doy gracias a Dios por todas las revelaciones que he recibido. Aunque en el mundo hay la idea de que no debe de soltar una cosa hasta aferrarse bien a la otra, la fe no funciona así. La fe no funciona así. Hay que actuar sobre la revelación que recibimos y construir altares en el camino hacia nuestro destino. Porque lo que heredamos no solo es para nosotros, mas también para nuestros hijos. Yo quiero leerles un texto que vamos a poner para que ustedes lo vean también en la pantalla, pero es de Génesis capítulo 12, solo 8 versículos, 1 a 8, que dice así. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes de la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Qué bonita palabra, ¿verdad? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Wow, ese es un llamado súper grande, ¿o no? Abraham partió tal como el Señor lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a toda la gente que había adquirido en Harán y a todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Ahí al oeste. Esos eran nombres de pueblos. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Amén. Esa es la palabra de Dios. Génesis capítulo 12, versículos 1 a 8. Ahora, ¿qué quiero enseñarles de esto? Pues, ¿quién es Abraham? Muchos de ustedes ya saben quién es Abraham, pero cuando conocemos a Abraham por la primera vez en la Biblia, él ya tiene 75 años. Según las cifras de hoy, sería bien anciano. Dios le pidió dejar su tierra y sus parientes en búsqueda de una tierra que no conocía y ni siquiera sabía dónde estaba. Por su obediencia al llamado celestial,
llegó a ser una de las figuras más importantes en el cristianismo, en el judaísmo y en el islam, causando que esas religiones sean llamadas religiones abrahámicas. ¿Sabían eso? La característica que marcó la vida de Abraham, después llamado Abraham, casi todo lo que yo conozco, cortan a Abraham y nada más dicen Abraham, pero su nombre correcto, después de que Dios lo cambió, es Abraham. Entonces, la característica que marcó la vida de Abraham era su fe. Es conocido por su fe. Santiago, autor del libro que lleva su nombre, en el Nuevo Testamento, testifica de Abraham así: Abraham le creyó a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Imagínense una etiqueta así. Imagínense llevar esta etiqueta, no que tú pusiste a ti misma o a ti mismo, pero que Dios puso, el amigo de Dios. Pues podemos llevar esta etiqueta si solo podemos creer como Abraham. Quizás si tú y yo podamos llegar a creer tan fuerte como Abraham, quizás Dios también nos diga, mi amigo. Wow, entonces eso es lo que queremos investigar hoy, cómo podemos hacer esto. La fe de Abraham no era cosa de su imaginación. Estaba basada en una revelación de Dios que Dios le había impartido a Abraham. Dios se revelaba a Abraham y Abraham, actuaba conforme a esa revelación. Dios se revelaba a Abraham y Abraham erigía altares para adorarle. El libro de Hebreos dice que Abraham, cuando fue llamado, estoy citando de Hebreos 11:8, dice, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Algo así me pasó una vez. Un día les cuento la historia. Dios me llamó a venir aquí a México y no sabía dónde iba a llegar. Incluso Dios me guió a la puerta de un pastor que había estado orando. Más adelante les comparto esta historia. Tan grande era su fe que, como testifica la carta de Romanos, en Romanos 4:17, Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Abraham era conocido por su fe. El ejemplo de fe que Abraham nos dejó es parte esencial de nuestro ADN espiritual, entiéndenlo. Es decir, los descendientes de Abraham, la Biblia dice en Gálatas 3:7, los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Yo te pregunto, ¿tú vives por la fe? Yo sí vivo por la fe. Y eso es lo que me hace descendiente de Abraham. Por eso llamamos a Abraham el padre de la fe. Sí, es una persona tan destacada por creer en Dios que le reconocemos como el padre de la fe y sus descendientes como aquellos que viven por la fe. Oh, amigo, tú y yo necesitamos fe. Es imposible agradar a Dios sin ella. Lo que Dios hizo en la vida de Abraham por medio de la fe, quiere continuar en la nuestra. Abraham fue elegido por Dios para ser el patriarca de la nación de Israel y llegó a ser conocido como el padre de la fe que ya mencioné. Fue llamado por el Señor para ser instrumento de bendición y de salvación, tanto para el futuro pueblo de Israel como para todas las naciones de la tierra. Saben que Israel no existía todavía cuando Dios llamó a Abraham.
Pero Dios le prometió lo que hoy es la nación de Israel, ese territorio para sus descendientes. E Israel comienza con Abraham. Abraham tuvo una fe sorprendente y tuvo como fruto su obediencia a Dios hasta el final de sus días, dejando un legado significativo para las generaciones verdaderas, que somos nosotros, ¿verdad? Cuando mi familia y yo pastoreábamos en Carolina del Norte, algunos de ustedes han conocido mi historia, era una iglesia pequeña. Estuvimos 7 años en un desierto espiritual, pero ahí estamos en Carolina del Norte y un par de años después de haber recibido esa micro congregación con un puño de personas, y Dios puso en nuestros corazones comprar nuestra primera casa. Vivíamos en una casa móvil que vulgarmente se llama tráileres en el inglés. Era como una casa tráiler, aunque no lo manejabas como conocemos tráilers aquí en México, ¿verdad? Pero anhelábamos una casa de veras y un día encontramos una en venta. Yo ganaba muy poco dinero como pastor. Yo creo que yo estaba pensando en ello apenas. Yo creo que ni salario mínimo ganaba. A veces la iglesia no me pagaba porque no había fondos. ¿Cómo me iba a dar el banco un préstamo, una hipoteca para comprar una casa si yo tenía un salario tan pésimo? Pero un día, en un acto de fe, porque eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de fe. En un acto de fe, le invité a mi esposa e hijos a hacer un picnic de pollo frito de Kentucky, de hecho, en el patio trasero de la casa, ya que no estaba ocupada. El dueño ya había trasladado a otra ciudad y una empresa de bienes raíces estaba manejando la propiedad, no había nadie, entonces me atreví a entrar en la propiedad y invité a mi familia, vamos a comer pollo frito, vamos a hacer un picnic aquí en el patio trasero que estaba afuera de la casa. Este día comíamos pollo y soñamos con ser los nuevos dueños de la pequeña casa. ¿Y qué crees? Dios nos concedió el deseo de nuestros corazones. Vivimos felices en esta casita por unos 5 años cuando Dios me llamó a México. Fue el 30 de diciembre de 1995, antes que algunos que escuchen esto nacieron. Cuando yo sentado en la sala de mi casa, la casa que por fin pude comprar y Dios me dio, habiendo orado por mis niños, como era mi costumbre, a ponerlos a dormir, cuando Dios me dio una epifanía de mi destino, un vistazo de mi tierra prometida. Me mostró que tenía que dejar todo lo que me había dado en búsqueda de aquella tierra. Pasamos casi 20 años vagando de casa a casa, todas rentadas, sin casa propia. Era una de las pocas cosas que no me gustó de ser misionero. Pero hoy puedo contarles que soy dueño de mi propia casa. Una casa hermosa que Dios me dio en medio de mi tierra prometida, que es Tlaxcala, México. Una casa libre de cualquier deuda. El último pago, ese es para mí sorprendente, el último pago hice 20 años al día de mi llamado a México. El 30 de diciembre de 2015. Imagínense. 20 años al día de que Dios me llamó a México, hice el último pago de mi casa hermosa, donde hoy vivo, en mi tierra prometida de México. ¿Coincidencia o diosidencia? A lo mejor no hay manera de comprobar cualquiera de las dos propuestas, pero como hombre de fe, siempre estoy buscando
las diosidencias que el Señor hace en mi vida. ¿Y tú? Es decir, que puede ser que tú ves todo como una coincidencia, pero yo me imagino que si tú buscaras la mano de Dios en los sucesos de tu vida, descubrirías que Dios está más involucrado en tu vida que te habías dado cuenta. Oh, Él quiere que tú estés consciente de que su mano está sobre ti, que Él tiene un plan para tu vida. Y yo quiero animarte que no permitas que todas las cosas hermosas que Dios hace en tu vida, que no vayan sin que te des cuenta de lo que Dios está haciendo. Quiero creer, aunque algunos no lo vean así, que todos tenemos una tierra prometida. Algo especial que Dios quiere para nosotros y en medio de nosotros. Quiero creer que la vida de uno puede impactar a otros hasta generaciones después. No obstante, hay que saber cómo recibir nuestra tierra prometida, cómo buscarla. Eso es lo que quiero enseñarles. ¿Qué vale una herencia si ni siquiera sabemos de su existencia o cómo reclamarla? ¿Y qué tal los riesgos? Ninguna conquista es sin peligros. ¿Valdrá la pena? Esa es una cuestión que tú vas a tener que contestar para tu propia vida. ¿Valdrá la pena arriesgarme para realizar este sueño que Dios puso en mí? ¿Y cómo ves tu vida? Quiero que reflexiones tantito conmigo ahí donde estás. ¿Cómo ves tu vida? ¿Puedes detectar la mano de Dios guiando las coincidencias, entre comillas, de tu vida? ¿Tienes suficiente desesperación y ganas para tomar unos pasos de fe? ¿Crees que tu influencia puede extender más allá de tu propia vida? Eso es lo que vamos a ver en la vida de Abraham, todas estas cuestiones. De hecho, Abraham nos va a contestar estas preguntas en su propia vida. Y yo espero que mientras vayamos viendo la vida de Abraham, que tú también podrás contestar algunas de estas preguntas para tu propia vida. El riesgo que estás dispuesto a tomar, la revelación que estás dispuesto a buscar y recibir, el rango de influencia que tu vida podría tener si solo decidas hoy caminar en fe. Pues en el próximo episodio vamos a comenzar a ver estos principios detalladamente. Gracias por acompañarme. No olvides, hay diosidencias para aquellos dispuestos a vivir por fe. Hay revelación, hay futuro, no solo para ti, mas para tus descendientes. Vamos a ver la vida de Abraham, vamos a aprender cómo caminar en fe y vamos a salir del barco para caminar sobre el agua en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Espero verles muy pronto en el próximo episodio. Hasta luego.